Hola a todos, mi nombre es Seidy Barraza y en el marco del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana voy a presentar esta ponencia sobre la actividad matemática creativa. Vamos a comenzar describiendo las características de la creatividad general, que regularmente las asociamos con cinco: originalidad, invención, innovación, iluminación e imaginación. Digamos que estos son sinónimos de la creatividad dentro de lo que considera la población general como este concepto, ¿no? Estos conceptos, además, son aspectos fundamentales de la ciencia, la tecnología, el diseño, el arte y la música. Es decir, cuando nosotros pensamos en un artista, en un pintor, en un escultor, tenemos esta idea de lo que está haciendo es algo original, ¿no? Que nace de la imaginación, de la innovación, de la iluminación, etcétera. En el ámbito profesional específicamente, esto también se asocia, es decir, la creatividad también se asocia a productos originales o descubrimientos innovadores. Ahora, vamos a hablar de la creatividad matemática versus la creatividad general. O sea, ¿qué tiene diferente o qué tendría diferente hablar sobre creatividad matemática? Pues resulta que en matemáticas no solo es importante el desarrollo libre de ideas, pensando nosotros como en un escultor, como yo les decía, ¿no? Como esta parte de vamos a crear algo totalmente innovador, a lo mejor la técnica no va a ser perfecta, pero me voy por un lado completamente original, ¿no? O sea, no, digamos que en términos de los procesos controlados, aunque sí hay en escultura, en pintura, en el arte y demás, estos procesos controlados a veces pueden romperse con facilidad como para, ¿por qué no explorar otros caminos? Sin embargo, en matemáticas, estas ideas deben ser orientadas hacia procesos controlados específicos de la matemática, como la abstracción y la generalización. Específicamente sobre las características que tiene la creatividad matemática, diversos autores han, digamos, concluido en que hay cuatro principales. El primero le llaman fluidez, tiene que ver con el número de ideas generadas en respuesta a un problema, o sea, qué tantas ideas voy generando. Me presentan un problema matemático, por ejemplo, y qué tantas ideas puedo ir generando respecto a ese problema. La segunda tiene que ver con la flexibilidad. Esta la conocemos ampliamente, creo que es la más asociada con las matemáticas y es la habilidad para cambiar de un enfoque cuando el enfoque actual es improductivo. Es decir, eso, me estoy yendo por un camino que no me lleva a nada. Bueno, esta habilidad para decir ahora no me voy por la parte algebraica, siento que por la parte geométrica le voy a llegar mejor a este problema. El tercer aspecto, así como en la creatividad general, también aquí es la originalidad. Y esta se describe como la habilidad para crear una producción única o un pensamiento inusual. Y finalmente, y la menos conocida, es la que se llama elaboración, que es definida como la capacidad de producir un plan detallado y generalizar ideas. Esta palabra, pues ya saben que para nosotros en matemáticas tiene un impacto muy importante, ¿no? La generalización, que al final nos lleva, no sé, a construir teoremas, etcétera. Esto, como podemos ver, estos cuatro tienen que ver en términos de la productividad, es decir, de llegar con éxito a algún lugar, ¿no? De estas cuatro, digamos, características, vienen en un nivel profesional, o sea, la creatividad matemática, primero un nivel profesional, bueno, es la habilidad para producir un trabajo original que se extiende significativamente a un conjunto de conocimientos, es decir, las personas que ganarían una medalla Fields, por ejemplo, obviamente dentro de su profesión como matemáticos profesionales muestran creatividad matemática. Sin embargo, la que nos interesa en este momento es la creatividad matemática en un nivel escolar, en donde esta es definida como los procesos de resolución que resultan inusuales o perspicaces, la formulación de nuevas posibilidades que permiten considerar los problemas ya vistos desde un nuevo ángulo. Como podemos ver, aquí viene un poco esto que entendemos como flexibilidad. Ahora, la creatividad
a partir de la actividad matemática, que es, como les decía, que se llama el título de esta ponencia, actividad matemática creativa, tiene que ver con un enfoque teórico en educación matemática, con una teoría muy reconocida que se llama teoría antropológica de lo didáctico, mejor conocida como la TAD. No voy a explicar muchos aspectos, muchos elementos de la TAD, porque sinceramente es una teoría muy amplia, compleja hasta cierto punto, ¿no? Como las definiciones y demás, pero sí quiero presentar que, digamos, la actividad matemática creativa está enmarcada dentro de estos elementos, principalmente en estos 4 elementos que vienen por aquí, que las personas que conocen de esta teoría, pues más o menos los ubicarán por acá. Ok, algo importante de la praxeología es que no está centrada en el sujeto, sino en la técnica que el sujeto realiza. Es decir, nosotros no diríamos tú eres creativo o no eres creativo, sino tu tarea es creativa, tu técnica es creativa, la forma en que la justificas es creativa. O sea, esto nos habla de esta teoría, nos habla de que no nos enfocamos como tal en el sujeto, sino en lo que produce el sujeto, ¿no? Ante esto, hemos definido la actividad matemática creativa como la acción que durante la resolución parcial o totalmente exitosa de tareas retadoras, un sujeto pone en evidencia por medio de estas 4 funciones tecnológicas. Aquí hay varios aspectos importantes, ¿no? Primero, no es la resolución, o sea, no es que completamente llegues a una solución, sino como que tu camino sea, ¿no? Vamos por buen camino, ¿no? Es parcialmente o totalmente exitosa. De tareas retadoras, porque no es lo mismo que yo le pongo a un estudiante de quinto y sexto de primaria, oye, ¿sabes qué? Realiza estas multiplicaciones, 5 por 5, 6 por 6. O sea, ¿qué me va a poner de creatividad? Pues nada, o sea, la tarea no es lo suficientemente buena para generar precisamente una actividad matemática creativa, ¿no? Y estas 4 funciones tecnológicas que, digamos, colocamos a partir de la noción de creatividad que ya les había explicado con la teoría antropológica de lo didáctico son las siguientes. Producir técnicas únicas o nuevas técnicas, digamos, que esto tiene que ver con la originalidad. Considerar tareas desde diversos ángulos, que esto tiene que ver con la flexibilidad o la fluidez, ¿no? O sea, no solo es si no me está saliendo bien una técnica, voy a optar por otra. No, es ya me salió bien una, puedes encontrar otra forma de resolverlo, ¿no? Que esto uniría como diferentes formas de resolver un mismo problema, aunque todos te lleven a la solución correcta, ¿no? Adaptar técnicas, que esto tiene que ver obviamente con los procesos de generalización que los autores le llaman elaboración. Y esta última que le llamamos optimizar técnicas. Esto depende propiamente del tipo de tareas que estemos realizando. Es decir, si nosotros vamos a pensar en tareas que tienen que ver con plantear problemas, ¿no? Que este es un enfoque muy utilizado cuando se habla de creatividad matemática, ¿no? Plantear cómo los alumnos plantean problemas, no los resuelven, sino los plantean. Pues entonces optimizar técnicas posiblemente no sea a una técnica o la función tecnológica que más quisiéramos destacar. En este caso, nosotros diseñamos tareas para un taller de niños de quinto y sexto de primaria sobre sucesiones infinitas. Entonces, les dábamos a ellos o tenían que descubrir como los 3 primeros casos. En este caso, por ejemplo, les dabas los 3 primeros casos del triángulo de Sierpinski, luego ya les decías, bueno, para N casos, ¿no? Cuando los íbamos llevando hacia allá o lo tenían que descubrir, por ejemplo, en las torres de Hanói, ¿no? ¿Cuáles son los primeros 3 casos para descubrir la generalización? En este caso, nos funcionaba muy bien esta parte de optimizar técnicas, por eso nos decidimos por esa función tecnológica. Y bueno, estos 2 problemas, así como los 6 que se plantean aquí, tienen que ver con un tipo de problemas específicos. Algo que nace directamente de esta teoría es que con un solo problema no es tan fácil poder identificar y analizar la actividad matemática creativa, que es justamente lo que queríamos hacer en este trabajo, en este taller con los estudiantes. Nosotros queríamos ver que se mostraran esas funciones tecnológicas, pero cuando nosotros a veces ponemos un solo problema como este, que el primero que pusimos fue retador para ellos y se puso precisamente para saber como el nivel que tenían un poco los estudiantes, y tú les dices, bueno, quiero que me llegues a esto, ¿no?
pues obviamente estudiantes de quinto y sexto de primaria posiblemente no van a llegar a esta función, ¿no? Pero a través de un taller en donde obviamente cada vez están más expuestos a poder adaptar tareas, a poder decir, a ver, esto hice en la primera, en el triángulo de Sierpinski, tendrá que ver con lo de la torre de Hanoi, que como podemos ver, pues acá esta y esta se relacionan porque tienen la generalización como una potencia, ¿no? Entonces, precisamente era lo que intentábamos lograr, que los estudiantes lograran adaptar esas técnicas, pero porque ya las estudiaron o porque ya las estuvieron viendo, porque ya las intentaron analizar. Lo mismo con la función de optimizar técnicas, ¿no? O sea, si tú le pones una, posiblemente esa primera no sea suficiente, pero al momento como de ir explorando las demás, que ellos van viendo, a ver, primero un dibujo, hago un triángulo de Sierpinski y me hago todos los triangulitos que están en medio, no me sirve, ¿no? Y luego otra forma de optimizar. Y entonces la experiencia también con la resolución de problemas va ayudando a que vayan optimizando la técnica, ¿no? Al final de este taller logramos que los estudiantes mostraran precisamente todas las funciones tecnológicas. Y esto nos ayudó al final, digamos, a desarrollar algo que queríamos nosotros en este caso, que es el talento matemático y que precisamente la creatividad matemática, una de las implicaciones muy fuerte que tiene es su relación con el talento matemático, o sea, hacia dónde queremos llevar a los estudiantes, ¿no? Que en este caso podemos ver las fórmulas, por ejemplo, mira, aquí teníamos 3N, que la mayoría de los estudiantes lograron generalizar esta fórmula, esta no la lograron evidentemente en una primera sesión, pero en la Torre de Hanoi la mayoría de los estudiantes llegaron y en el doblado de hoja, que vean obviamente la complejidad aquí para encontrar el patrón incrementaba muchísimo, varios de ellos lo lograron, ¿no? No todos, por eso era parcial, porque a veces no llegas digamos, con éxito totalmente, pero definitivamente se fueron mostrando estas funciones tecnológicas. Y pues eso sería todo el día de hoy. Si tienen alguna duda sobre esta teoría, que es actividad matemática creativa, aquí tengo mi correo y me pueden escribir con mucho gusto y aquí les presento las referencias mostradas en esta presentación. Hasta luego.